Preciosa, ¿no? Danos un bello hogar. Y cuando nosotros hablamos de hogar, lo primero que tenemos que ver es la verdadera amistad que debe haber, ¿dónde? En el matrimonio. Los hijos no van a ser felices si papá y mamá paran peleando todo el tiempo. Nunca lo van a poder hacer. Yo quiero hablarles más que nada, hermanos, de este tema que es súper hermoso. Antes que nada, quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo afecta su fe la manera en que interactúa con su esposa o con los demás? ¿Interfiere su fe en esa interacción? Quiero contarles acerca de una película que se llama A Prueba de Fuego. Esta película resalta o resulta en ser una lección de vida para cualquier matrimonio. Si es que no la he visto, yo les animo a que vean A Prueba de Fuego. Y en esta película se enfoca en aspectos con frecuencia en que nosotros hay puntos que descuidamos. Es un llamado y una pregunta que a mí personalmente me ha tocado el alma. Pregunta: ¿cuántos están dispuestos a dar para cumplir una promesa? ¿Cuánto estás dispuesto, amado hermano, a sacrificar por salvar tu matrimonio? Es un llamado que se nos hace a vivir según el lema, quiero que estén atentos, bajo el cual viven siempre los soldados, o la policía, o los bomberos, y tal vez otros profesionales. ¿Cuáles? Nunca abandones a tu pareja. Nunca. Hay escenas y mensajes específicos que llaman la atención en esta película. Un hombre no solo quiere, sino que necesita tener el respeto de su esposa. Una mujer no solo quiere, sino que necesita de la ternura de su esposo. El matrimonio no es solo la unión de dos voluntades. Son votos que un día compartimos muchos delante de Dios. ¿Y cuál fue ese voto? Juntos hasta que la muerte nos separe. No importa las circunstancias en que usted o yo estemos viviendo, es hasta que la muerte nos separe. El matrimonio no es fácil, pero sí requiere de trabajo, empeño constante para lograr un objetivo. ¿Y cuál es ese objetivo? Permanecer unidos, siempre, fortalecidos, siempre. ¿En qué? En broncas, en peleas, en amor. Sería como decimos con sal y pimienta. La pareja está compuesta por dos diferentes, sal y pimienta, pero que hacen la vida sazonable, agradable. Póngale usted sal y pimienta a lo que está cocinando. Va a ser más rico, ¿verdad? Lo que come. Y exactamente así debe ser el matrimonio. El hombre debe ser antes que nada, ¿qué cosa? Para su esposa, héroe. No mamarracho, héroe. Y si el hombre es héroe, hay un dicho que dice que detrás de un buen hombre hay una buena mujer. Lamentablemente, amados hermanos, existen parásitos que nos absorben la vida y laceran nuestra relación. En un matrimonio no puede existir mío, no puede existir yo, sino nosotros, lo nuestro. Es importante que usted vea en esta película todos estos detalles. En un matrimonio vemos que es una relación que no debe ser distante, que no debe ser deficiente, sino donde haya ese afecto de necesitarse los unos a los otros. Porque si el matrimonio genera discusiones, separaciones,
es caldo de cultivo para las tentaciones. Véala esa película, A Prueba de Fuego, y va a ver que esas son las conclusiones. Pero sin embargo también se ve que el perdón es un bálsamo para la relación, porque siempre los humanos somos imperfectos y muchas veces estamos pisándonos nosotros mismos la cola. Por último, aunque es lo más importante, Dios restaura la relación cuando está rota, pero cuando nosotros lo permitimos. Hermanos, antes yo decía que Dios viene a ser entre nosotros el tercer hilo. Hilo de uno se rompe. Hilo de dos es más duro, pero hilo de a tres jamás se va a romper. Y eso es Dios, una cuerda irrompible cuando dejamos que Él esté con nosotros. Vamos a trabajar para tener un mejor matrimonio a prueba de fuego, ¿verdad? Que el fuego no lo consuma, pero tenemos que estar unidos. Amados hermanos, no somos perfectos, pero esta no es una excusa para hacer lo que Dios quiere que hagamos. O cómo tratamos a nuestras esposas, cómo tratamos a la familia, cómo es nuestra conducta dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en mi casa, en mi trabajo. Debe ser, dice, para influenciar, para que otros vengan a los pies de Cristo. Jesús dijo una verdad muy clásica y muy clara. En esto conoceréis todos que sois mis discípulos, cuando si tuvieras amor los unos con los otros. Y esto es a la familia. Y hoy día es lo que estamos celebrando justamente, el Día de la Amistad. Pero lo hemos titulado más que nada como de la familia, porque ahí es donde empieza. Decimos esto, hermanos, porque el amor busca constantemente el bien de otros. El amor se pone al servicio de otros sin ningún beneficio personal. Y eso es lo que le caracterizó a Cristo. Y eso es lo que te debe caracterizar a ti. Eso es lo que me debe caracterizar a mí. Y Pedro, en esta porción que se ha leído, si usted me permite, en los versículos 8, dice, en conclusión, o finalmente, nos exhorta, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, y comienza a dar características. Dice, misericordiosos, amigables, no devolviendo golpe por golpe, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Acá en la Biblia de las Américas dice, sé todo de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de un espíritu humilde. Entonces estamos viendo, hermanos, que estas son cualidades o son características en todas nuestras relaciones con los demás o con nuestra pareja. Características que Pedro lo dice y también lo dice todas las Santas Escrituras cuando vamos a ir analizando una por una. ¿Por qué está escrito esto a una esposa cristiana o a un esposo cristiano? Porque Dios va a usar a tu esposa, amado hermano, o a tu esposo para trabajar tu carácter. Dios va a utilizar para trabajar algo que está fallando. O sea, tu pareja va a ser para Dios, ¿qué cosa? Un instrumento para sacar la basura que tienes. Perdónenme la expresión. Antes en escuela dominical decíamos lo que Nabucodonosor tenía que dejar. Y nosotros también tenemos que dejar eso, la inmundicia que está dentro de nosotros para dejar que Dios trabaje en el matrimonio. Si no, no vamos a poder marchar. Nuestra tendencia muchas veces es ver los errores de mi esposa. Lo digo como hombre. Estamos enfocados a ver sus errores. Estamos enfocados a ver qué cosa, lo que ella está haciendo. Fisgoneamos y no tomamos responsabilidad. ¿Por qué es que no tomamos responsabilidad? Porque mi carácter,
mi manera de ser, mi egoísmo está enfocando en ella. Estoy viendo, se compró un trapo, se compró un par de zapatos, se compró esto. Mira, no me cocina. Estoy enfocado en esos detalles. Hermanos, acá hay un principio. Tu esposa, ¿a quién le pertenece? A mí me pertenece a mí porque yo soy su esposo. Mentira. Tu esposa o tu esposo le pertenece a Dios. ¿Sí? Y tú eres responsable de cómo te conduces con ella o ante ella. Eres responsable cómo la tratas, cómo le hablas, cómo la ignoras y no en lo que ella hace o deja de hacer. Por eso que acá el apóstol Pedro nos dice, ser todo de un mismo sentir, compasivo, fraternal, misericordioso. No me cocinó mi esposa. Entonces dice bien claro, no devolviendo mal por mal, no insulto con insulto, más bien bendiciendo. ¿No es hermosa la palabra, amados hermanos? Entonces cuando vemos acá vamos a ver cualidades o características que nos dice esta cita bíblica. Uno, mi querido, debemos de vivir en armonía. Ahí se puso unos con otros, pero en este caso es con mi pareja. No significa que debemos de estar de acuerdo en todo, pero debemos de trabajar, amados hermanos, para vivir en unidad que somos uno en el Señor. Uno, no divididos. El cuerpo de Cristo está formado por toda clase de personas, ¿verdad? Cada uno somos diferentes. Tenemos de repente características, pero sin embargo también dentro del cuerpo de Cristo tenemos dones. Mi hermano puede tener un don, mi hermana puede tener otro don. Intereses, sí, por crecer en la palabra del Señor. Y cuando hablamos del matrimonio, ¿cuál es la realidad? Marido, tú necesitas de tu esposa. Esposa, tú necesitas de tu marido. Voy a hacerlo con una comparación. ¿Un violín se puede tocar solo? Un violín necesita su arco, ¿verdad que sí? En el matrimonio las diferencias que podemos tener funciona para fortalecer la unión, cuidar la armonía, da desafíos y da riquezas a la relación. Pero cuando trabajamos juntos y no cada uno por su lado. Pero si no estamos unidos, no tenemos al Espíritu Santo con nosotros como el director de esa orquesta o de esa música que estamos tocando. Cada uno va a tocar su propia melodía y al final va a ser un desastre la música que vamos a tocar. Y la música que tocamos en nuestro hogar es al compás y al acorde del Señor Espíritu Santo, cuando dejamos que Él lleve esa melodía, que es verdad, ¿no? Tan linda. Yo recuerdo, amados hermanos, cuando empecé también mi relación matrimonial, pasaba como toda pareja, tal vez era celoso al 100%. ¿Ya? Afectaba mi relación. De repente era demasiado machista. Las cosas tenían que ser como yo quería que se haga. Pero a medida que fui acercándome al Señor y conociendo las Escrituras, vine a ver que realmente esto es malo. Y dejé que el Espíritu Santo siga trabajando hasta el día de hoy en mi vida. Porque no soy perfecto. Seguro que salen muchas imperfecciones, pero el que ahora está dominando es el Espíritu del Señor. Tanto en mi esposa como conmigo. Y Pablo dice bien claro, matrimonio, pareja, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y vuelve a hablar también característica, con humildad, mansedumbre, y esto que no nos gusta mucho,
soportándonos con paciencia, dice, los unos a los otros, y pone la palabra en amor. Y antes se cantaba que si no tengo amor, nada soy tímbalo que resuena. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, y añade una palabra, en el vínculo de la paz. Efesios 4, versículo del 1 al 3. Amados hermanos, cuando nosotros vivimos rendidos a la dirección del Espíritu Santo, créame que su gracia, su poder para comportarnos como cristianos dignos de Cristo, va a poder funcionar. Vamos a hacer como esa melodía que uno puede tocar a través del violín, porque conocemos la nota musical del amor. Va a sonar precioso. Y eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Segunda cualidad, y acá Pedro nos dice, que debemos ser compasivos. Compasivos. Esto es estar dispuesto a sufrir con ella o con él cuando está sufriendo. Yo recuerdo cuando murió mi suegra. Yo la amaba tanto que tuve que llorar con mi esposa. Lloramos los dos, entendí el dolor de ella, porque era su madre. Y cuando murió mi mamá o mi papá, ella también estuvo a mi lado llorando conmigo. ¿Por qué? Porque ella entendió mi necesidad, sintió mi dolor, supo soportarme, supo llevar la carga que yo sentía. ¿Sí? Eso es lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros. ¿Y esto qué requiere? Sacrificio personal de ceder para que el otro crezca. Por eso que la palabra de Dios en Romanos 12:15 nos dice, estar listos para alegrarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Va a pasar situaciones difíciles en la vida, hermano. Tal vez una enfermedad, un accidente, pero nosotros como pareja, como matrimonio, tenemos que estar listos para todos estos eventos. Tanto para regocijarnos, tanto para llorar, porque el llanto, créame, también es de hombres, porque viene a ser una emoción genuina que sale del corazón. ¿Sí? Y esta experiencia en unidad tengo que sentirla con mi esposa y ustedes con sus esposos. ¿Por qué? Porque es una conexión sentida, emotiva, que viene de lo profundo y ahora con mayor razón porque tenemos el poder del Espíritu Santo con nosotros. Hermanos, esto es ser cabeza de familia espiritual. Cuando nosotros somos ese héroe espiritual que la esposa quiere que sea. Yo no lo puedo hacer, pero tú sí lo puedes hacer. Hágalo. La compasión es una característica importante que siempre nos dice la palabra de Dios, y Jesucristo tenía eso. Y si usted duda de esas características, lea los evangelios. Va a ver que esa era la característica de Jesús. Y en el matrimonio tenemos que empezar con compasión, con amor, con esa misericordia, dándonos los unos a los otros. Y el tercer punto que acá nos dice el apóstol Pedro es ser, o la cualidad, debemos de abundar en el amor fraternal. Cristian, el 3, debemos abundar en el amor fraternal. Nuestra prioridad principal hacia nuestra esposa, ¿cuál debe ser? Que ella crezca en el Señor. Esa debe ser tu responsabilidad, que tu esposa crezca en el Señor. Y para ti, hermana, tu responsabilidad es que tu esposo crezca en el Señor. Y para que ella o él crezca en el Señor, debes de invertir tiempo. Invertir tiempo en su vida espiritual. Y justamente para poder invertir tiempo, Pedro ya nos dio esas características. No devolviendo mal por mal, ni insulto por insulto, sino más bien bendiciendo. Porque dice que para eso fuiste llamado con ese propósito de recibir bendición de Dios. Amén. Muchas veces nosotros estamos tan cansados, estamos tan estresados, que llegamos a la casa y lo primero que hacemos es tirarnos los zapatos
nos acomodamos en el mueble, prendemos el televisor, vemos fútbol, los varones, o otros tal vez vemos nuestro correo, nos entretenemos, como estoy tan cansado, y esto se vuelve prácticamente un hábito para mí. Se me vuelve un hábito. Y descuido en atender a mi esposa como le fue el día. Me olvido tal vez de mis mismos hijos, cómo están ellos. ¿Sabes? Un día, amado hermano, vamos a dar cuenta a Dios cuando Él nos pregunte. Y Dios te va a hacer una pregunta, pero bien sutil, bien dulce. Te va a decir, hijo mío, ¿cómo cuidaste? ¿Cómo alimentaste? ¿Cómo amaste a tu esposa? Hija mía, que yo te la di. ¿Cómo vamos a responder? Le diremos, es que ella es terca, Señor. Es que ella no me entiende. Es que ella es caprichosa. Es egoísta. Y no cocina y no hace las cosas que yo le digo que haga. ¿Cómo Dios te va a responder? ¿Y tú cómo respondiste a ella? Para que ella madure, para que ella crezca y sea la mujer que intenté que sea. ¿O seguiste tu orgullo y egoísmo descuidándola? ¿Cómo responderás? Dios nos va a hacer una pregunta tan sutiles que con nuestra misma respuesta nos vamos a nosotros a enredar y no vamos a poder salir de lo que Él nos dice. Y qué bueno que en Romanos 12:10 describe al amor fraternal como la dedicación, describe como el cuidado que nos prestemos unos al otro y que nos enseña a amar a nuestro Padre Celestial sobre todas las cosas. Dale la prioridad a Él para que nuestro hogar crezca, siendo Dios primero en todo lo que hagamos. Y Pablo nos dice en 1 de Tesalonicenses, amados hermanos, entre los versículos 9 y 10, pero acerca del amor fraternal o del amor en sí, no tienes necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos, dice, habéis aprendido de Dios. Si realmente nosotros dependemos de Dios, el amor hacia mi esposa, hacia mi hijo, debe estar todo el tiempo conmigo. Y dice, hermanos, os ruego que abundéis en ella, en el amor, más y más todos los días. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad como marido? Es amar a nuestra esposa, no solo en los términos que a veces quedamos, sino en los términos que dice la palabra de Dios. Hermanos, nuestro vínculo con nuestra pareja no debe ser personal, debe ser Cristo primero, amar a nuestra esposa como Cristo amó a su iglesia. Y Cristo nos pide que nosotros seamos uno con Él y uno con nuestra esposa. Eso lo podemos ver en Juan 17:21. Hay una cuarta característica que debemos de tener, o una cuarta cualidad diría. Debemos de ser bondadosos. Esto es lo contrario a ¿qué? A ser grosero, a ser insensible y a ser egoísta. Por eso que vuelvo a repetir, Pedro nos dice, no devolviendo mal por mal, ni insulto por insulto. Y Efesios 4:32 amplía más todavía esa comprensión que tenemos, lo que significa. Y nos dice, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, habla nuevamente, perdonadores unos con otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo Jesús.
¿Se da cuenta que esta palabra es hermosa cuando lo vemos bajo los ojos de la palabra de Dios? Quiere decir, amados hermanos, que nosotros debemos de tratar con gracia. Debemos de tratar sin guardar rencor. Y todo esto fluye de un corazón sincero que es entregado a Dios y que trata de agradarle a Él en su matrimonio. Hermanos que acá tienen más de 50 años de matrimonio. Otros que estamos llegando a los 30 y tantos. Y tal vez otros con 6, 7 años. Pero tenemos que agradarle a Dios en todo. ¿Sí? En lugar de centrarnos en nosotros mismos, debemos darle gloria a Dios y centrar en nuestras esposas y considerarlas a ellas más importantes que nosotros mismos. Ceder todos los días para que ella crezca. Esa es la misión que el Señor nos ha dado. Y en Filipenses 2, los versículos 3 y 4, Pablo nos recuerda. Y es una gran verdad lo que nos dice, ¿ah? Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Es que yo soy pues el hombre acá de la casa. A mí me enseñó mi papá a ser así. Yo la sudé para poder tener lo que tengo. Antes bien dice con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo. Amados hermanos, eso cuesta, ¿eh? Que mi esposa sea superior a mí. No es que yo soy el men de la casa. No. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. En este caso, yo tengo que mirar por lo de ella, por la necesidad que ella tiene, para que ella siga siempre mirándome a mí, aunque no me lo diga que soy su héroe. Porque Cristo está en control de todo y me tiene bajo sus caminos. Esto es importante. Nuestro objetivo no es recibir crédito por lo que hacemos, por lo que servimos unos al otro, sino que un día cuando estemos en la presencia del Señor, Él pueda darnos a nosotros el visto bueno. Si usted hace esto, amado hermano, sí es cabeza de familia. Cabeza de familia espiritual. No por lo que demanda de ella, pero sí cómo usted se comporta delante de Dios cuando nadie lo ve. Eso es lo principal, entiéndalo. ¿Cuál es su propósito entonces como cabeza de familia espiritual, querido hermano? Representar a Cristo ante ella para que tu esposa crezca, para que tu esposa madure, para que tu esposa florezca en las cosas del Señor. ¿Hay responsabilidad cuando decimos que somos cabeza de familia? Sí, no es machismo, es responsabilidad ante Dios. Como dijo Jesús, el que de vosotras quiera ser el primero, será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar vida en rescate de muchos. Y ese debe ser nuestro trabajo entonces como cabeza, como esposo. Hermanos, es bastante fácil llevarse bien con los que son amables con nosotros. Es bien fácil. Pero la verdadera prueba es cuando vienen los conflictos, incluso en nuestro hogar. Van a haber conflictos. Pero cómo yo actúo ante la presencia de Dios, ante el poder del Espíritu de Dios, que yo he sido separado y comprado con precio de sangre. ¿Cómo actúo yo? ¿Con resentimiento? ¿Con cerrar la boca y no hablarte? ¿Y a mí me al dormir darte la espalda? Porque estoy cansado y mañana tengo que trabajar. Hermanos, en lugar de intercambiar insultos, en lugar de intercambiar murmuraciones, chismes, venganzas por lo que no hacen, debemos estar nosotros dispuestos a devolver bendición. Y lo dice Pedro, vuelvo a repetir, no devolviendo mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendiciendo, que para eso, dice, fuimos llamados. ¿Es usted padre de familia, cabeza? Agárrese de estos principios bíblicos.
para que pueda florecer y fortalecer su relación matrimonial. Concluyo entonces diciendo, hermano, debemos de vivir en armonía con nuestras esposas. Debemos ser compasivos con ellas. Y con ellas debemos abundar en ese amor fraternal. Y para esto necesitamos ser bondadosos y ser humildes en espíritu. Y después va a ver que el Señor va a trabajar. Vamos a orar. Bendito Dios, tu palabra es hermosa, es preciosa, Señor. Y vemos que el apóstol Pedro concluye y nos da ese ánimo de ser todos de un mismo sentido. Y nos pone características o actitudes definidas, Señor, que es la compasión que tuvo Cristo, la fraternidad, Señor, que tú nos diste, la misericordia y sobre todo, Señor, quítanos ese orgullo para poder ser humildes. Gracias, Señor, por tu palabra, que quede plasmada en nosotros y que día a día podamos responder bajo la inspiración de tu palabra. Yo te pido por cada hogar, Señor, formado, y nosotros al celebrar el Día de la Amistad, que esta palabra tuya, Señor, coja eco en nuestro corazón y podamos disfrutarla con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con nuestros hermanos en la iglesia, fuera de la iglesia, en el trabajo, donde sea que tú nos mandes, Padre. Una vez más te pido, Padre, por la iglesia, en nombre de Jesús. Amén y amén.